quiero que me acompañen en esta mañana en la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de las prioridades eclesiásticas, los deberes de la iglesia. Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 14. Y dice así: Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. A que amonestéis a los indisciplinados. Animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Esa es la palabra del Señor. Oremos. Oh amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos nuevamente a poder entender quiénes somos en ti, a qué nos has llamado como tu cuerpo, como tus hijos. Te suplicamos que nos hables en esta mañana por medio de tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos podido tener en estos 3 días. Y ahora, sigue instruyendo a tu pueblo a través de tu verdad, por tu espíritu, por amor de tu nombre. Te lo pedimos. Amén. Disculpa. En este tiempo vamos a tratar sobre unas prioridades eclesiásticas. Y cuando pensamos en prioridades eclesiásticas, estamos hablando acerca de cosas que son importantes para la iglesia, ¿cierto? Eclesiásticas, de eclesía, de la iglesia. Y realmente podríamos abarcar muchas diferentes prioridades o deberes, las cosas que son importantes para una iglesia. Simplemente mirando el Nuevo Testamento podemos ver que hay muchísimos deberes, diferentes responsabilidades para una iglesia bíblica, verdadera, genuina. No hay unos solos, sino hay una multitud realmente. Pero de todos estos hay algunas que son más importantes. Gracias. Y es sobre eso lo que quiero hablarles en esta mañana. Y es posible que esas prioridades realmente son prioridades descuidadas o aún hasta desconocidas. ¿Por qué? Porque la iglesia ha tenido la tendencia de enfocar en otras prioridades o de crear prioridades según su parecer, no según lo que la Biblia dice. Y normalmente cuando pensamos en las prioridades eclesiásticas, pensamos en el lugar o los programas o los eventos. Pero realmente cuando miramos en el Nuevo Testamento vamos a ver que las prioridades eclesiásticas, los deberes de la iglesia son las mismas personas. Porque ¿quién es o quiénes son el cuerpo del Señor? Es la iglesia. Eso es lo que hemos estado viendo y eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana. En base a ese texto, lo cual podríamos haber escogido
cualquier otro texto, pero este texto es algo muy enriquecedor y a su vez muy confrontante, porque nos reta a ser la iglesia del Señor, nos reta a ser el cuerpo de Cristo. Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre 3 cosas. Primeramente vamos a hablar acerca de la membresía eclesiástica. ¿Cómo es la membresía eclesiástica? Y desde ahí vamos a hablar sobre 2 diferentes clases de deberes. Vamos a hablar de los deberes con los pastores y vamos a hablar acerca de los deberes con los demás. ¿Listo? Leyendo nuevamente en el versículo 12, dice así: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Algo que es muy común en las cartas paulinas y además en otras cartas de Pedro y Juan, ellos hablan a los hermanos o a los amados, ¿cierto? Una designación muy particular. Ahora, Pablo está refiriendo a quiénes cuando está diciendo hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Cierto? ¿Son cualquier persona que se encuentra en Tesalónica? No, es un grupo específico. Es un grupo realmente particular. Y nosotros podemos, si miramos al inicio de la carta, ¿a quién está escribiendo Pablo? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, ¿todos en Tesalónica son parte de esta iglesia? No, solamente los hermanos. Pero Pablo no solamente hace algunas veces algunas distinciones, sino que hace muchas distinciones entre quienes son parte de la iglesia, a diferencia de los que no son. Y podemos mirar un poquito adelante en el capítulo 5, desde el versículo 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, nuevamente hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, mira eso, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Hay una distinción, hay una división. Hay 2 grupos en la existencia: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que son de la luz y los que son de las tinieblas y de la oscuridad. Eso es algo enfático que la Biblia hace vez tras vez. ¿Quiénes son parte del cuerpo de Cristo y quiénes no lo son? No hay un lugar intermediario como algunos quisieran, tener un pie dentro del mundo y un pie dentro de la iglesia. No funciona de esa forma. Solamente hay los que son los redimidos del Señor y los que son los bajo la ira de Dios. 2 grupos, 2 destinos, 2 caminos, 2 reinos, incluso 2 reyes: el Señor Jesús o Satanás. Entonces aquí tenemos que hablar con claridad. Cuando Pablo en cualquier carta está hablando a los hermanos, está hablando a los hermanos en Cristo Jesús. Y ahí estamos viendo implícitamente esa idea de la membresía eclesiástica. Porque muchos dirían, pues yo no veo la palabra membresía en la Biblia como tal. No estoy convencido, pero es algo implícito tras las páginas de las Escrituras y mayormente en las epístolas. Entonces hay ellos y hay nosotros. Esa distinción es hecho por Dios mismo. Y eso se ve claramente también en un libro muy importante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se puede notar, después de esta escena de Ananías y Zafira, cuando ellos mintieron a Pedro,
acerca de la cantidad que ellos habían dado. ¿Cuál fue la reacción del pueblo acerca de esa situación? Lucas narra en Hechos 5:13, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Los que estaban afuera de la iglesia vieron lo que había acontecido con Ananías y Zafira y dijeron, nosotros no vamos a unirnos con la iglesia. Los demás y ellos, nosotros, los que son los redimidos del Señor. Y no solamente ahí, sino también podemos recordar acerca de esa distinción que Pablo hacía en otra carta, en 2 Corintios 6:15. ¿O qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? Hay una división, hay dos partidos, hay dos reinos, hay dos fines. La membresía eclesiástica es una realidad tan importante. Pero ¿cómo es que uno puede entrar en esa membresía? ¿Cómo es que uno puede entrar en el cuerpo de Cristo? Y eso es algo que hemos estado hablando, yo creo, vez tras vez, y es algo que espero está siendo predicado vez tras vez. La única forma que tú puedes pertenecer a este cuerpo, a la iglesia del Señor, es creyendo en el Señor Jesucristo. Hay una sola manera de pertenecer. Hay muchos cuerpos que pueden ocupar sillas, ¿cierto? Pero la forma de pertenecer real es a través de la fe. Es a través de siendo injertado por Dios mismo en su cuerpo. Porque es una obra divina. La salvación es del Señor. Entonces, nosotros tenemos que afirmar que no cualquier persona puede simplemente estar dentro de la iglesia y realmente ser parte de la iglesia, aunque a nuestros ojos parece que son miembros. Dicen lo correcto, hacen aparentemente lo correcto, pero el Señor sabe quiénes son los suyos. Entonces, realmente espero que los que no son parte de la iglesia del Señor en estos días han podido reconocer y realmente arrepentirse y creer en Cristo por la primera vez. Porque si no, ustedes van a recibir una de las peores noticias. Sentado aquí año tras año, escuchando sermones, sirviendo en la iglesia, pero no siendo parte de la iglesia, solamente para morir, llegar ante el juicio de Dios, y Él te va a decir, yo nunca te conocí. Eso es triste. Es una tragedia. Por favor, no sean engañados. Y es una realidad, ese concepto, esa enseñanza de la membresía. Cada vez que veamos las diferentes metáforas en la Biblia, no hay forma de ser cristiano sin pertenecer a su cuerpo, a su rebaño, en la vid, en el edificio del Señor, en la familia de Dios. O sea, cada metáfora cuando estamos viendo de qué se trata la iglesia es algo de inclusión. Yo tengo que ser parte de este cuerpo. No puedo ser un cristiano aislado. De pronto puede existir por un tiempo, pero ¿es lo correcto? No, es algo deficiente, algo falta. Pero hay muchas objeciones a la membresía, ¿cierto? Hay muchísimas. Y creo que aún nosotros de pronto no solamente lo hemos escuchado, de pronto lo hemos profesado. Yo no voy a pertenecer a una iglesia. Eso es para los religiosos, ¿cierto? Yo no voy a ser miembro de una iglesia porque eso requiere muchísimo compromiso y yo todavía quiero tener mis vacaciones en los puentes, ¿cierto? Y salir y no tener que servir, no tener que las personas decirme lo que debo de hacer. Yo solamente quiero escuchar buenas enseñanzas, pero no quiero que nadie se meta en mi vida. Solamente quiero venir, ocupar silla y irme. Hay muchas objeciones a la membresía. Y creo que uno de los más fuertes y más frecuentes
Yo he sido dañado por la iglesia. No quiero volver a este lugar de hipócritas y de daño y de abuso. Hay objeciones, son reales, pero ninguna objeción es válida. No tiene peso alguno. Tenemos que pertenecer a una iglesia local. Eso es lo que veamos en todas las cartas del Nuevo Testamento. Esa realidad de pertenecer, no solamente de ocupar una silla. Y creo que aquí es donde viene la confrontación para de pronto muchos de ustedes. Que no es simplemente asistir. Eso no hace un miembro. No es meramente una asistencia. No es meramente congregándose. Es un buen paso, es un buen inicio, pero es algo inicial. Debe haber algo más. Y es allí donde queremos llegar. Es allí a donde queremos abarcar en esta mañana. Hablando acerca de los deberes ya de un miembro. Primeramente con los pastores y después con los demás de la congregación. Espero que están tomando notas porque aquí son cosas, cada cosa que vamos a ver ahora es aplicación, es práctica. ¿Listo? Entonces, los deberes con los pastores. Vamos a ver 3 deberes con los pastores. Empezando en el versículo 12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Aquí tenemos que afirmar que esos no son cualquier personas que están trabajando con diligencia entre los hermanos. No son cualquier personas que están dirigiendo a los hermanos, ni son cualquier personas que están instruyendo a los hermanos, sino que esto están hablando de los pastores. Y es algo muy evidente aquí. No está diciendo reconozcáis al que con diligencia trabaja entre vosotros. Vez tras vez en las Escrituras siempre veamos una pluralidad de ancianos trabajando, dirigiendo, instruyendo a la grey de Dios. Siempre. La pluralidad de ancianos. Y aquí estamos viendo ese primer deber. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. El primer deber para un miembro de una iglesia en relación a sus pastores es reconocer a sus pastores. Reconocer a sus pastores. ¿Qué quiere decir reconocer? Pues la palabra en griego es oida. Y simplemente significa eso, es un reconocimiento, pero no meramente algo intelectual y que no lleva algo práctico, es un conocimiento un poco más íntimo acerca de reconocimiento, quién es estas personas, quiénes son mis pastores, una relación, un vínculo con aquellos que son mis pastores. ¿Sí? Y podríamos pensarlo incluso cuando pensamos en las ovejas, reconociendo la voz del pastor. En una forma, hay una comprensión, hay un reconocimiento acerca de quiénes son estos que están trabajando entre nosotros. Pero no solamente queda ahí, en ese reconocimiento, sino tiene que ver mucho más acerca de también honrando a quienes son estos pastores. Y es chistoso porque algunos piensan que el deber del miembro no es reconocer ni honrar a los pastores, sino que es de criticarlos y de hacer que sus vidas sean lo más difíciles que posible. ¿Por qué? Porque así es como actúan. Muchos criticando, reclamando una y otra vez. En vez de reconocer, en vez de honrar, piénsalo de esa forma. ¿Qué les haría bien para sus almas? Hacer que el trabajo del pastor sea lo más, no fácil posible, pero lo más realizable, si es una palabra posible. Que puede realizar su labor con gozo, con ánimo, en vez de las quejas y los chismes
que surgen de algunas personas dentro de las congregaciones que en vez de actuar como miembros que aportan, actúan como infiltrados del diablo para dañar desde adentro a las congregaciones. Y creo que cada uno de nosotros hemos conocido acerca de dichos chismosos, dichos miembros dañinos que causan estragos con sus susurras a los oídos de los demás. Y no solamente significa honrarlos de forma verbal, aunque es ahí donde debemos empezar agradeciéndoles por su labor, pero también de formas prácticas, orando por los pastores. ¿Cuánto tiempo dedican a la oración por los pastores? De verdad. Porque si ustedes apoyan a sus pastores en oración, seguramente Dios va a respaldarles en esas oraciones y ellos van a poder hacer ¿qué? Su labor mejor, con más diligencia, con más fidelidad. Y además también tiene que ver con un reconocimiento, una honra financiera. Eso es algo que Pablo dice con tanta claridad en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pablo aquí, hablando a su discípulo Timoteo, está refiriendo a esa honra y ese reconocimiento financiero. Y yo no tengo ningún problema hablar de eso porque me parece increíble que algunos piensan que el pastor no es digno de su salario. Me parece absurdo que alguien que se esfuerza y trabaja con lágrimas, con tanto desgaste al cuerpo y a su mente y a su alma, y ustedes creen que no es digno. Es absurdo. ¿Hay quienes aprovechan y son maestros y pastores falsos? Claro que sí. Pero el pastor diligente, genuino, es digno de ser reconocido, de ser sostenido por su iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a tus pastores? Con tus palabras, con tus acciones. ¿Cuándo fue la última vez que los honraste ante otros? Gracias doy a mi Dios por los pastores que ha puesto en mi vida. Espero que sea una realidad, porque un miembro de una iglesia tiene el deber de reconocer a sus pastores. Segundo, mirando más adelante, a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Segundo, un miembro de una iglesia tiene el deber de obedecer a sus pastores. Obedecer a sus pastores. Y aquí es algo implícito. Pablo está afirmando algo que es una realidad en la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque era una iglesia realmente sana. Una iglesia, por decirlo así, ejemplar. Esos pastores estaban trabajando entre los tesalonicenses y ellos, ¿qué? Estaban recibiendo dirección, dirigimiento y instrucción. Implícitamente, un miembro de una iglesia tiene el deber de obedecer a sus pastores. Y aquí de pronto algunos dirían, no, yo no voy a obedecer a mis pastores. Pero algo que hemos estado viendo, si no me equivoco, es esa conexión entre la autoridad de Cristo como cabeza de su iglesia, la provisión de su palabra, la provisión por pastores calificados quienes tienen la capacidad de predicar expositivamente la Biblia, a fin de que no estás realmente obedeciendo a los pastores, sino al final de cuentas estás obedeciendo a Dios. Porque el pastor fiel, lo único que va a decir es lo que Dios ha dicho. Nada más. Y si todavía no me creen, entonces podemos saltar a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Donde dice explícitamente
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y aquí, volviendo a lo que hemos dicho antes, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Los únicos que sufran cuando son desobedientes a la palabra de Dios predicada es ustedes. Es ustedes. Ustedes van a recibir las consecuencias, el juicio y la condenación. Así que existe ese deber fundamental de que un miembro obedece a sus pastores, siempre y cuando el pastor está apegado y él mismo está obedeciendo a la palabra y sujetado a la palabra. Tan pronto que el pastor sale de su autoridad, de hecho, tiene el deber de llamarle la atención. En amor, con respeto, pero también tienen ese deber. Pero si el pastor está predicando fielmente, diligentemente, exponiendo con claridad, no tienen ninguna razón para desobedecerle, porque al final de cuentas estás desobedeciendo a Dios. No es algo opcional. Y aquí tenemos que afirmar el trabajo arduo de los pastores. Es un trabajo fatigoso. Entonces, cuando ustedes piensan qué es la mejor forma que yo puedo amar a mi pastor, mostrarle honra es de hecho creciendo a la semejanza de Cristo. Porque a la medida que va creciendo la iglesia, no va a volverse perfecto, pero todas las cosas marchan en mejor orden. Y el mundo a su alrededor va a notar. Y no van a crecer solamente en números, sino en profundidad y en madurez. Y eso es una alegría para un pastor. Recuerdo Juan diciendo, me regocijo, me da gozo, me da alegría escuchar y saber que estos hijos están andando, están caminando según la verdad, en la verdad, están obedeciendo a la verdad. Da alegría al corazón de los pastores cuando la congregación está escuchando la palabra y la está aplicando. Y todo marcha mejor. Tercero, en el versículo 13, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Por último, un miembro de una iglesia tiene el deber de estimar a sus pastores. Ahora, si han estado poniendo atención a lo que dijimos al inicio y ahora a este punto al final, van a ver que son parecidos, ¿cierto? Primeramente habla de reconocer a los pastores y ahora está hablando de estimar a los pastores. Y a lo mejor no hay mucha diferencia, no hay mucha distinción. Lo podemos pensar de esa forma, es una repetición, es algo tan importante. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la mayoría de los miembros de las iglesias? No reconozcan a sus pastores y no los estiman. Los tratan como ¿qué? Un zapato viejo. Como algo que realmente no merece mi honra, no merece mi estimación. Merece más bien mi desprecio, mi crítica, mi queja. Eso no está bien. Solamente están dañándose a ustedes mismos. ¿Por qué Pablo dijo prácticamente lo mismo dos veces? Porque conoce el corazón humano, conoce la condición caída y cuán fácil es rechazar la autoridad. Desestimar quienes Dios ha puesto sobre nosotros.
Y Dios no lo hizo por capricho, sino Dios lo hizo con sabiduría. Con sabiduría, por amor a su pueblo. Entonces, ustedes quieren ser miembros bíblicos, quieren ser una iglesia bíblica, quieren predicar y vivir la sana doctrina, quieren ser miembros sujetos a la palabra de Dios. Aquí es una forma muy increíble de hacerla. Estiman a sus pastores. Estiman a sus pastores. Amar a sus pastores por causa de su trabajo. Animándoles, ayudándoles. ¿Están animando a los pastores acá? Están animando con sus palabras. ¿Están agradeciéndoles? Y aquí es algo muy importante también enfatizar. Eso es estimar sus pastores. No hay nada mal en agradecer a Dios por otros pastores de otras iglesias que Dios ha dado a su iglesia. Pero la hora que tú estimas a un extraño por encima de sus pastores, están errados. Están errados. Y eso es algo que yo he visto y ustedes de pronto no solamente lo han visto, sino lo han hecho. Estiman a los pastores famosos, reconocidos, y los estiman y los aprecian y los aman más que a los pastores que Dios te ha dado aquí. Es difícil de contemplar eso. Por favor, estiman a los pastores que tienen. Y no solamente es estiman, mira lo que dice el texto. Y que los tengáis en muy alta estima con amor. Muy alta estima. Con amor. Yo creo que ustedes mismos pueden pensar en las formas de aplicar ese deber a su vida y a sus pastores. Y ahora vamos a hablar de los deberes con los demás miembros. Los deberes con los demás miembros. El versículo 13 dice, vivid en paz los unos con los otros. Vivir en paz los unos con los otros. Aquí vamos a ver 5 deberes con los demás miembros. Y primeramente tenemos vivir en paz los unos con los otros. No solamente un miembro de una iglesia tiene deber con sus pastores, sino que pertenece a un cuerpo, pertenece a una familia, donde realmente no puede escaparse de los demás, y más si es una iglesia pequeña, y tiene deberes los unos con los otros. No es solamente el pastor que tiene deber y responsabilidad dentro de la congregación, sino que todos quienes son los miembros. Diferentes deberes, diferentes responsabilidades, en cierta manera sí, pero de hecho algunos de los deberes son iguales. Aunque muchas veces queramos como echar toda la responsabilidad sobre los pastores o sobre los servidores más comprometidos y volvernos los miembros flojos, volvernos los que calientan la banca. Vivir en paz los unos con los otros. Ese primer deber es realmente hablar de la paz que debe gobernar la iglesia del Señor. La paz, esa koinonia, esa armonía que debería tener la iglesia del Señor, los unos con los otros. ¿Y cómo se mantiene la paz? Pues podemos pensar en cuestiones prácticas y es siempre estando listos a perdonar. Siempre estando listos a reconciliarnos con nuestros hermanos, buscando estar de un mismo sentir, en una misma dirección. No formando
¿qué? Rivalidades, no formando sectas o diferentes divisiones dentro de la congregación, como hizo la iglesia en Corinto, sino buscando ser de un mismo sentir. Vivir en paz los unos con los otros. Segundo, y eso os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Segundo, un miembro de una iglesia tiene el deber de amonestar a los disciplinados. Noten aquí, no es solamente la responsabilidad de los pastores. Y aquí de pronto vamos a entrar en esa confrontación bíblica, en esa reprensión. El deber de amonestar a los indisciplinados. Los mismos miembros tienen ese deber. La exhortación es para que la misma iglesia se ocupe de la salud espiritual de la congregación. Cada miembro ayudando. Cada miembro siendo copartícipe con esa edificación. Obviamente, ¿quién es quien edifica la iglesia? Es Cristo. ¿Cómo lo hace? A través de los pastores y a través de los miembros de la congregación. Y miramos ese deber, porque de pronto es algo muy confrontante. La palabra aquí, refiriendo a los indisciplinados, es atactos. ¿Y sabes cómo se usaban en la antigüedad? Se refería a un soldado indisciplinado. A un soldado que marchaba desordenadamente, no en la pauta, no en el patrón, no al ritmo de los demás soldados. Y ahí de pronto podemos estar identificando a algunos hermanos que están andando de esa forma, indisciplinado. Y podríamos decirlo así de esa manera, en rebelión. ¿Quiénes tienen el deber de amonestar a esos hermanos indisciplinados, rebeldes, que andan a su propio ritmo? Ustedes. Esa amonestación, se suele tomar este término, amonestación, neutheteo, como una confrontación bíblica, una reorientación o una orientación, donde decimos, eso no es, por este lado no es, estás andando de forma errada, errante. Por favor, vuélvense al patrón. ¿Y con qué se hace esa confrontación bíblica, esa amonestación, como vimos ayer? Con las Escrituras. La autoridad está en la palabra de Dios, no en nosotros. No intentamos imponer nuestra autoridad, no, a la Biblia. Si es el pastor, de la misma forma. Si es un miembro de la iglesia, de la misma forma. En amor. Con paciencia. Es una confrontación bíblica, amorosa y concreta. Un miembro de una iglesia tiene el deber de amonestar a los indisciplinados. Tercero, animéis a los desalentados. Tercero, un miembro de una iglesia tiene el deber de animar a los desalentados. Ahora, estos son creyentes que están fatigados, están desalentados y están desfalleciendo. Esa palabra en griega es interesante, es oligopsukos y literalmente significa alma pequeño. Alma pequeño. Me gusta, de hecho, cómo lo traduce la Reina Valera. Los de poco ánimo. Los de poco ánimo. Los que no tienen, ¿qué? Fuerza, ánimo. Están debilitados. ¿Y qué necesitan estos? ¿Necesitan confrontación? ¿Necesitan ser reprendidos en su alma pequeño? No, y es aquí donde nosotros acudimos siempre a la palabra, porque la palabra sabe el alma del hombre.
La palabra sabe cómo tratar cada caso de cada hermano en la congregación. Y no es por confrontación, no es por reprensión, sino es por animar. Y esa palabra es tan bella, paramutheomai en griego, y literalmente quiere hablar de venir al lado de alguien y hablarle benéficamente. ¿Qué necesita? Aquí estamos viendo algo aún más importante. ¿Cómo van a saber quiénes son los desalentados y los de poco ánimo de la congregación? Hay una presuposición aquí en este texto y es: ustedes como iglesia, como miembros de la familia de Dios, saben quiénes son los desalentados. Ya deben saberlo. ¿Por qué? Porque se conocen, hablan. ¿Cómo es la mejor forma de saber que alguien está en un estado de poco ánimo? Escuchándole. Si no estás escuchando, si no están teniendo diálogos entre hermanos, ¿cómo van a poder realizar ese deber? Si cada uno llega, sienta, hace su labor de ser presencial y se va después y no tiene ninguna comunión con la iglesia, después o durante la semana, es un hermano inútil a la hora de poder tratar con los diferentes casos espirituales dentro de la congregación, porque no van a tener ni la menor idea qué está pasando con los miembros. Y no debería ser algo problemático para una iglesia pequeña. Para una iglesia grande de pronto es un poco más difícil. Uno tiene que ser más intencional, obviamente con un grupo más pequeño, pero una iglesia de un tamaño menor debería ser más fácil y debería ser a mayor medida, con mayor intencionalidad. Porque ya deberían haber estado aquí algunos conociéndose los unos a los otros por 2, 3, 4, 5, 8 años y todavía no se conocen. Eso es extraño. Es extraño. Hay una falta de compromiso por algunos. Un miembro de una iglesia tiene el deber de animar a los desalentados. Cuarto, sostengáis a los débiles. Sostengáis a los débiles. Cuarto, un miembro de una iglesia tiene el deber de sostener a los débiles. Este siguiente grupo está en un estado, algunos dirían precario. Está débil. La palabra aquí sostener es hermoso. Y es antichomai o anticomai. Y lo que quiere decir es venir al frente de una persona y sostenerle. Literalmente, darle ese sostén físico para que no caiga. Sostener a los débiles. Hay muchas diferentes formas, pues 3 principales para entender esa palabra débil. Algunos podrían pensar que es un caso de alguien que está debilitado físicamente, pero si estamos mirando el contexto, no, está hablando de diferentes casos de hermanos en la iglesia con necesidades espirituales, ¿cierto? Entonces, parece mejor pensar y entender y interpretar que es un hermano debilitado en la fe que está pronto a caer. Y cuando hablamos de caer en las Escrituras, hablamos en lenguaje figurado de caer en pecado, de caer en la tentación, de rendirme ante los pesos del mundo. ¿Y cuál es el llamado para ustedes como miembros? ¿Cuál es su deber? Es venir y sostenerle. Es venir y ayudarle, acudirle en su momento de necesidad. Es un hermano que está pronto a caer, de pronto de la fe.
¿Necesita confrontación? ¿Necesita reprensión? Parece que no. En algunos casos, si alguien va a abandonar la fe como un loco, ahí sí, reprendemos con toda autoridad. Serías un loco dejar a Cristo. Pero en este caso parece que es un hermano débil, que necesita solamente ser sostenido. Donde nosotros venimos, y puede ser una persona donde estamos ahí llamándole todos los días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De pronto podríamos pensar en cualquier caso de una persona que tiene esa necesidad de estar ayudado temporalmente por un hermano que viene a sostenerle. De pronto ahora pueden pensar en algunas de esas personas aquí dentro de esta congregación que están débiles. Tienes el deber como miembro de sostenerle, de sostener al débil. Y eso, la manera de ayudar a estos individuos es por medio también de la palabra de Dios. Nuestro sostén es Cristo. Nosotros venimos al lado y ¿qué es lo que ponemos debajo de su brazo para sostenerle? Las verdades de la Escritura. Las promesas nuevamente de Cristo Jesús. Pero ahí estamos también con estos hermanos débiles. Y quinto y por último, y seáis pacientes con todos. Por último, un miembro de una iglesia tiene el deber de ser pacientes con todos. Ser pacientes. Eso de pronto es lo más difícil para algunos. Los matrimonios tienden a tener alguno de la pareja que es más lento o más tarde para el otro, y el ejercicio de la paciencia es algo de santificación. Y lo mismo se aplica a la iglesia, pero no en tardanza de cuestión de tiempo, sino de pronto en tardanza intelectual, de tardanza espiritual. Y piensa en eso. Esta iglesia está intentando ser revitalizado por medio de las Escrituras, pero de donde vino era muy lejos de donde está ahora. Y de donde está ahora va a ser muy lejos de donde está con la ayuda y la gracia de Dios en unos años. ¿Y sabes quién tiene paciencia con su iglesia y con nosotros? El Señor. Él nos ha mostrado muchísima paciencia. Y yo puedo recordar solamente de mí, no para hablar de mí, pero para usarme como punto de referencia. Yo no vine desde la sana doctrina, yo vine de los errores. Y si estamos entendiendo lo que dice la Biblia, todos venimos del error. Nadie nació en la sana doctrina. Dios tuvo que rescatarnos de las tinieblas y del error. Y no fue de la noche y de la mañana que estamos ya teólogos, eruditos y expertos en la palabra del Señor. El proceso de la santificación progresiva en nuestras vidas duró desde el nacimiento nuevo hasta el día de hoy. ¿Y por qué no tienes la misma paciencia que Dios tuvo contigo con un hermano nuevo? Con un hermano que está un poco más inmaduro. ¿Por qué no le tienen paciencia? ¿Por qué exigen que ya deberías estar a la madurez? En algunos casos sí, porque llevas 20 años en la iglesia y todavía estás actuando como un infante en Cristo. Listo. Pero, ¿alguien nuevo? ¿Alguien hace poco tiempo el Señor le está cambiando la mente? Ahí tenemos que tener paciencia. Tener paciencia para con todos. Y yo creo que este mandato está siendo aplicado a los casos, ¿cierto? A los casos anteriores, refiriendo a los
indisciplinados, a los desalentados, a los débiles, confiando en que en nuestra habilidad para corregirle, para animarle, para sostenerle, no. Si tú confías en ti mismo, entonces tú ya eres el poder de la iglesia, y eso no es así. Debería ser Cristo, y ahí es donde nosotros ejercitamos paciencia con el hermano, pero también con la obra del Señor que Él está realizando en sus vidas. Paciencia para con todos. Así que un miembro de una iglesia tiene el deber de ser pacientes con todos. Las prioridades eclesiásticas, los deberes de la iglesia, los miembros de la iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a aplicar esa palabra? Tienen que estar pensando en las diferentes clases de personas y quién conoces que está ahí. Porque si no, estarías diciendo, no, todos están bien, todos están tranquilos, o más bien eres un ignorante, ciego y sordo que no conoce las situaciones y las necesidades de los hermanos que están a su alrededor. Y espero que no sea. Texto, 3 versículos, nada más. ¿Estás actuando como un miembro sujeto a la palabra, obedeciendo a la palabra de Dios? Pues agradezco muchísimo a Santiago por hablar de la necesidad de ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Porque ahora ya es tiempo de aplicar. Oremos. Oh amado Dios, te agradecemos por este tiempo que hemos podido escudriñar tu palabra. Este texto es tan hermoso, de verdad, nos reta. Nos reta a ser miembros comprometidos, miembros fieles, miembros íntegros, miembros que cumplen nuestros deberes con los pastores y con los demás miembros. Ayúdanos porque, como hemos visto, no tenemos la capacidad de aplicar tu palabra aparte de tu espíritu, pero ahora ya es momento de la aplicación. Por favor, traiga esta palabra, la anterior y todos los demás, a nuestras vidas. No queremos ser oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos para que tú seas glorificado y tu cuerpo sea edificado en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. A ti te damos la gloria, el honor, el imperio, la potestad por los siglos de los siglos. Amén.